cuentan. Pero vamos a empezar a reflexionar juntos para entrar en el tema. ¿Por qué, te decía al comienzo del programa, por qué en un país como el nuestro, con un lugar en el mundo privilegiado, hay pobres? ¿Por qué hay pobres en la Argentina? ¿Por qué en el año 2000, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional declaró a nuestra provincia de Formosa provincia inviable? Se olvidaron de nosotros y nos empobrecieron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué si Argentina produce alimento para 450 millones de habitantes? ¿Sabés lo que son? 450 millones de seres humanos se alimentan con lo que nosotros producimos con nuestro laburo. Nosotros somos nada más que 40 millones. ¿Por qué tenemos pobre? ¿Por qué hay pobre? ¿Por qué hay gente que busca comida en la basura? ¿Por qué hay chicos con hambre? ¿Por qué existen ollas populares? ¿Por qué hay que ir a comer a la escuela? Es intolerable todo eso en un país como el nuestro. Ahora, ¿por qué? Hay que preguntarse, ¿por qué eso? ¿Por qué en un país como el nuestro que tiene petróleo, gas, litio, agua, minerales, mar, ríos, todos los climas, y somos nada más que 40 millones de habitantes, no somos nada comparado con otros países más chiquititos que nosotros y que están en mejores lugares en el mundo, nosotros estamos como estamos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? De eso se trata el programa de hoy, de descubrir, y lo vamos a descubrir y lo vamos a demostrar con expedientes judiciales el por qué. ¿Por qué hay gente buscando trabajo cuando debería tenerlo? ¿Por qué hay gente que no tiene vivienda cuando debería tenerla? ¿Por qué los jubilados no pueden comprar sus remedios cuando deberían en este país estar gozando de su adultez mayor con una felicidad después de haber laburado toda la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué. Como las criaturas, ¿viste? Las criaturas cuando más aprenden es en la edad que preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Bueno, así nosotros, como un pueblo criatura, tenemos que preguntarnos ¿por qué? Y que nos respondan ¿por qué? Porque todo, absolutamente todo tiene un porqué. ¿Cuál es el problema de raíz? Si yo te tengo que decir, a ver, decime un problema, pero decime el problema raíz de todos los problemas que tenemos todos. ¿Cuál es el problema? Resulta que en marzo de 1976 hay un golpe de Estado militar en la Argentina. Destituyen al gobierno peronista, que en ese momento estaba Isabel Perón, porque Perón se había muerto. La deuda externa argentina en ese momento, cuando los militares toman el poder, los militares con los civiles. Martínez de Oz no era militar, fue el ministro de Economía del gobierno militar, que en realidad fue el que mandaba. Martínez de Oz toma el gobierno y ¿qué se encuentra? Ni bien abre las cajas del gobierno con una deuda de 7.800 millones de dólares. Y vos decís, 7.000 no es nada. 7.800 millones de dólares no es nada. Es préstamo que la Argentina pedía para hacer escuela, para hacer ruta, para esto, para lo otro, cosas concretas. Y estaba todo registrado, o sea que entró Martínez de Oz a su despacho y encontró el registro de los 7.800 millones que debía la Argentina, de qué era cada una de las cosas, a quién se le debía y cuánto se le debía. ¿Ok? Estamos hasta ahí. Bien. Gobiernan los militares del 76 al 82, previo a las Malvinas, y la deuda externa argentina creció a 43 millones de dólares. De 7 palos a 43 palos en un par de años. Pero sin embargo en la Argentina cerraban fábricas, industrias.
Pasa Alfonsín, sigue creciendo la deuda. Ya volvimos en democracia en el 83, con Machinea en el Ministerio de Economía. Acordate del nombre, Machinea. En el Ministerio de Economía crece la deuda con Alfonsín. Viene Menem. Buah. Con Menem pega el salto la deuda externa a 64 mil millones de dólares. Acordate que era 7 millones, 7 palitos lo que debíamos, y estaba registrado. Pasamos a 64 mil millones de dólares, y encima, como aparte de toda la deuda que había que garpar, como ya no quedaba ni un mango en el bolsillo de los argentinos para garpar, se empezó a garpar con las empresas del Estado, con Telefónica, YPF, Ferrocarriles, todo a pagar la deuda. Viene de la Rúa, salta la deuda, sigue creciendo, porque nunca se paró la deuda, a 144 mil millones. Y ya ahí la Argentina ya no aguantó más, implosionó en el año 2001. ¿Se acuerdan? En el año 2001 implosionó todo, explotó todo, no nos quedó un mango ni en el que tenía en algunos ahorros en el banco, como los bancos se derrumbaron, chau ahorro. Si vemos desde el año 76 que asume Martínez de Oz al poder de la dictadura cívico-militar, hasta ese día del año 2001, investigamos todos los ministerios de economía de todos los gobiernos, siempre fueron los mismos. Cambiábamos los presidentes, pero los que manejaban la economía eran los mismos. Cavallo fue el responsable de la deuda externa junto con Martínez de Oz en dictadura. Cavallo tenía de empleado a Machinea. Machinea fue el ministro de Economía de Alfonsín. Cavallo vuelve a ser ministro de Economía con Menem. Después viene de la Rúa. ¿Quién es el ministro de Economía? Cavallo. ¿Me entendés? Cambiamos de presidente, es como cambiarle el collar del perro. Vos le cambiás el collar, distintos colores de collar, pero el perro sigue siendo el perro. Y a nosotros nos metieron el perro. Y a nosotros nos vivieron metiendo el perro. A todos, peronistas, radicales, a todo el pueblo. Porque, ¿sabés qué? Entre nosotros nos peleamos entre peronistas y radicales acá. Pero allá arriba los tipos son un solo partido. Son una sola mafia que se aprovecha del pueblo. Ahora, si yo como periodista, o vos como argentino damnificado, porque la deuda, ¿sabe quién la paga? Vos, yo, el camarógrafo, los compañeros que están acá, todos pagamos la deuda. Todos pagamos la deuda. Los desocupados pagan con estar desocupados la deuda. Porque están desocupados porque tenemos deuda. Bueno, si vos yo como periodista, vos como ciudadano, o algún legislador patriota, radical o peronista, patriota, va al Banco Central de la República Argentina, que es el que maneja la economía, maneja los tejos, la guita, va al Banco Central de la República Argentina, nuestra república, y pide un informe sobre la deuda externa, es público, te la tienen que dar, el banco, curiosamente, no tiene nada. Y vos me decís, pero macho, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares que debemos, ¿cómo no va a tener registro el banco? No hay registro. E invito a los legisladores nacionales peronistas y radicales de mi provincia a que vayan al Banco Central de la República Argentina y pidan cuánto es la deuda. No hay registro. Y es más, la poca documentación que hay sobre la deuda que todos nosotros pagamos con hambre y miseria en nuestro pueblo, lo poco que hay, el papelito que hay, a que no sabés cómo está escrito. En inglés.
en inglés. Estamos hablando del Banco Central de la República Argentina. La única papelería que hay de algo de la deuda externa argentina que todos pagamos, que ahora se habla que los fondos buitre, que esto, lo único que hay está en inglés. O sea, si a mí me dan algo y a mí me saca del formoseño básico y me perdí. Lo que pasa que los muchachos trabajan en inglés, hablan en inglés, porque trabajan para los dos países que nos dominan, que hablan inglés, Estados Unidos e Inglaterra.